Fabio José Ketglas. Muy buenos días. ¿Cómo le va, diputado Ricardo Fiorentino y Fabián López en la mañana de este semáforo? Un gusto conversar con ustedes. Buen día. Buenos días y muchas gracias también por estar del otro lado. Y una cuestión, ¿no? ¿Cómo ve que las PASO que se vienen, que ya las tenemos prácticamente encima? Bueno, es una competencia con mucha oferta. Yo creo que de todas maneras la sociedad tiene la atención en otras cosas, en otras urgencias, y eso hace un aspecto, digamos, de esta disociación entre la agenda institucional y lo que se llama, entre comillas, la agenda de la gente. Tiene que ver que obviamente el sistema institucional tiene sus plazos, sus fechas, sus cierres, como indican las leyes, pero eso ocurre en un sustrato, digamos, en un momento. Mientras tanto la vida sigue, y en esa vida que sigue tenemos, bueno, la agenda socioeconómica, las tensiones, los problemas culturales, las dificultades cotidianas, y entonces hace que nuestra conversación parezca una conversación antojadiza o profesional o burocrática, digamos, o sea, no parece vinculada a la vida cotidiana de la sociedad. ¿Cómo la veo? Veo que hay, bueno, por supuesto, la conformación de dos grandes frentes políticos con sus tensiones internas, sin liderazgos excluyentes. Muchas veces estamos acostumbrados a ellos. La carencia de liderazgos excluyentes hace que esos frentes políticos, el oficialismo y Juntos por el Cambio, quizás parezcan más heterogéneos de lo que son ambos. Y la emergencia, digamos, la novedad para Argentina de la emergencia de un discurso del abolicionismo de Estado, que ya ha venido creciendo en todo el mundo, no es una particularidad argentina, y que seguramente, como todo fenómeno que crece, tiene alguna explicación, y yo creo que la explicación está en un cierto agotamiento de una visión estadocéntrica de la política que ha dominado la política de Occidente los últimos 40 años o 50 años, y que pareciera estar agotada en términos de capacidad de respuesta. En todo eso, el aporte que pueden hacer, digamos, yo por ejemplo no soy candidato porque tengo mandato del 2025, digo, enriquecer la conversación pública, explicar las cosas, ponerse a disposición de la escucha, que es algo que se dice mucho, pero también de una visión, digamos, porque somos políticos, no somos acompañantes terapéuticos, ¿no? Tampoco esa idea que hay que escuchar, y bueno, si yo digo, si me dedico a esto y no puedo ofrecer una visión, dediquémonos a otra cosa, digamos, Usted ¿no? el año pasado ya nos anticipaba algo del gobierno que pretendía o el gobierno que merecía la Argentina a través de construir el populismo, ese libro que presentó, pero tenía un enfoque que iba particularmente de los cambios tecnológicos, ambientales, territoriales, sociales, culturales, pero muy poco de lo político, ¿no? ¿Qué cambio? A ver, proponía deconstruir, pero para deconstruir hay que volver a construir. Bueno, lo que pasa, a ver, quisiera poder ser lo más claro posible. Yo creo que un déficit de la política argentina es que la política argentina pierde el sentido contemporáneo, digamos, como una política retro. Y entonces cuando yo hablo, digo, interpretar a un joven hoy que tiene una relación con su sexualidad distinta de un joven de hace 50 años probablemente, o interpretar una pyme hoy, cuyos problemas de incorporación de tecnología son distintos a los de una pyme de 50 años, o interpretar un movimiento vinculado al ambiente, cuyo nivel de conciencia en relación a los riesgos ambientales es muy distinto de 50 años. Entonces uno escribe un libro y dice, no, pero usted habla de lo ambiental, de lo tecnológico y de lo... Pero que ese es el mundo de hoy. Lo otro, yo tengo la sensación, y no me quisiera poner en una pose que para nada quiero tener, pero de que no se trata de vanguardismo, se trata de que el resto de la política argentina hace revisionismo todo el tiempo. Entonces... Bueno, pero la buena política es el revisionismo, ¿eh? Bueno, pero porque hoy en día, hoy con lo que estamos escuchando, mucho revisionismo no se da. No, lo que digo, cuando digo hacer revisionismo, no me refiero solo al revisionismo en términos históricos, digo, la agenda si la Argentina quiere superar este momento populista, digamos, tiene que construir una visión alternativa. Y esa visión alternativa, para que sea lo suficientemente atractiva para mucha gente, digamos, para que la gente en la góndola
frente a la oferta populista, que ahora, si me deja un minuto, voy a tratar de escribir qué quiero decir con eso, tome otra y tiene que dialogar con su realidad. Y yo tengo la sensación que, bueno, su realidad incluye temas muy angustiantes como la inflación, el control del espacio público, las tensiones en el mercado laboral, etcétera, y también preocupaciones que también escuchamos cuando hablamos vinculadas a la tecnología. Miren, el otro día leía un informe que me sorprendió tanto, si me permite decirlo. Sí. No, yo tengo 57 años y un lugar común entre la gente de mi edad es esa relación de decir, no, los pibes se adaptan muy rápido a la tecnología, tenés un problema, no te puedes bajar un programa, decíselo a tu sobrino que tiene 22, que seguro te lo baja en un minuto porque ellos están en la onda de las nuevas aplicaciones, las nuevas redes, etcétera, etcétera, y es verdad, en general uno tiene un problema, se compra un celular nuevo y y se lo da al hijo o al sobrino y hacen en 20 minutos lo que me tardaría 3 horas, ¿no? Eso es verdad. Ahora, el otro día leí un estudio muy profundo que se hizo en 14 países, y esos pibes que conviven con la tecnología, con tanta fluidez, con tanta frecuencia, están muertos de miedo, en general, porque son más conscientes que nosotros de lo prescindente que pueden llegar a ser en un mundo de esa dominancia tecnológica. Se hicieron focus en un montón de lugares, se hicieron encuestas, etcétera. Tienen miedo a no tener trabajo, tienen miedo al futuro, tienen miedo a establecer relaciones estables y con compromiso, un montón de cuestiones, y eso les lleva a unas situaciones de salud mental muy frágiles. Y la política no tiene algo que decir de eso. Entonces, lo que quiero decir, mi sensación es que parece vanguardista lo que yo digo, pero es apenas la sensibilidad con el mundo que me rodea. O sea, yo hago política en este mundo, donde pasan estas cosas. Entonces, a mí me parece que, y aparte, me puede ir bien o me puede ir mal, eso lo decidirán los ciudadanos, pero este es mi aporte, esta pretende ser mi contribución a una conversación política que la Argentina, para la Argentina tomar mejores decisiones, tenemos que enriquecer la conversación política, porque si no, hablando de la pelada de uno, el no sé qué creo del otro, y que el otro le gusta tomar vino en la sobremesa, etcétera, yo creo que no vamos a mejorar, digamos. Entonces, cuando yo escucho que las impugnaciones que se hacen unos a otros es que usa el pelo despeinado, el otro no sé qué cosa, no, bueno, discutamos ideas. Yo, por ejemplo, yo estoy alarmado con el abolicionismo de Estado, ¿no? Pero discutamos ideas, yo no quiero discutir sobre personas, porque probablemente personas muy nobles y muy íntegras creen en eso. Da la sensación, Fabio, que no hay muchas ideas. Bueno, no hay muchas ideas. Pero yo sí, yo tengo y las escribo sistemáticamente. Por eso lo estamos compartiendo. Y esas son mis armas, está bien, lo que quiero decir, y esas son mis armas, yo no voy a ir... Usted me hizo una pregunta inicial que es muy interesante. ¿Cómo ve? Porque es muy interesante, porque es abierta y a uno le permite, ¿no? Seguro. Así que se lo agradezco. ¿Cómo ve la oferta electoral? Le voy a decir, quizás tuve una respuesta un poco retórica, ahora le voy a decir lo que siento yo. Es una competencia de baja calidad que estamos teniendo. Compartimos. Es una competencia de baja calidad. Y entonces nosotros, ¿yo qué quiero que pase? Quiero que el frente político que yo soy muy autoexigente, que el frente político que yo integro, más allá de que yo soy parte de un trabajo de 4 fundaciones que estamos preparando un plan de gobierno, etcétera, pero quiero que el frente político que yo integro haga un acuerdo entre sus presidenciables que queden decantados en los próximos 30 días, quedarán decantados los que son, de 8 puntos, de 10 puntos, se sienten, hagan una conferencia de prensa todos juntos, pero no es por un capricho, porque para que le dé tranquilidad a la sociedad argentina, de que en esto estamos de acuerdo, de que va a haber una unidad legislativa. Es muy importante la profundidad de las reformas que Argentina necesita justamente para llevar un nivel de estabilidad de la fuerza política que lo lidere muy grande, y es un ejercicio de responsabilidad que tenemos. Estamos en comunicación con el diputado de la UCR Juntos por el Cambio, Fabio Quetglas. En la mañana de este semáforo, 11 38 30 82 33. También podés utilizar la línea de oyente para hacer consultas al 4370 9100. Quetglas, ¿qué tal? Fabián López lo saluda, buenos días. Un gusto, Fabián. Forma parte de los think tank, como les gusta decir en el mundillo político, dentro del radicalismo.
¿Qué candidato en la provincia de Buenos Aires empuja? Maxi Abad. Ajá. Y algunos lineamientos de las propuestas de Abad para la Bueno, gestión. esta es una pregunta muy interesante, porque una de las cosas que estamos tratando de lograr, y que lo hicimos hace cosa de un mes con la presentación de los equipos técnicos de la Fundación Poder, que es la fundación, digamos que es la prima de la Fundación ANE, es la Fundación del Radicalismo en la provincia de Buenos Aires, es tener una propuesta para la provincia de Buenos Aires, o sea, que no como un apéndice de la propuesta nacional. Dado en general la agenda de la provincia de Buenos Aires tiene un nivel de similitud por su relevancia, por su volumen, etcétera, con la agenda nacional, pero tiene problemas estrictamente específicos, digamos, ¿no? Sobre todo en esta anomalía de que es una provincia que son por lo menos dos, pero podría uno decir tres provincias, ¿no? Hay una provincia turística con la costa, hay una provincia agroproductiva con el interior, y hay una provincia del conurbano, digamos, una provincia metropolitana que tienen realidades distintas, que tienen una agenda distinta. Y bueno, nosotros ahí también, no tan ambiciosamente como a nivel nacional, que hay 14, sino hay 8 grupos que están trabajando en propuestas específicas, y nosotros, y voy a ir al meollo, y ahí la clave, porque es peor que la situación nacional, es la reforma del Estado provincial, ¿no? El Estado provincial es un Estado que tiene dos características muy particulares: está desconfigurado en términos de volumen, de desenfocado con las iniciativas que tiene, etcétera, y aparte, para el 30%, 40% de la población de la provincia ajena a al área metropolitana, es un gobierno provincial lejano, digamos, desatendido, ¿no? El ciudadano de Puan, el ciudadano de Tordillo, el ciudadano de Villarín, etcétera, el ciudadano de Trenquelauquen, ven la realidad provincial muy lejana, de últimos gobernadores, últimos no solo Kicillof, muy concentrados en un área metropolitana muy demandante, que por otra parte además tiene el desequilibrio demográfico, no están los votos ahí, los problemas y los conflictos y los medios y las coberturas, etcétera, y hay una provincia que ha quedado abandonada en materia de infraestructura, de organización institucional, de políticas promocionales, etcétera. Nosotros, de todas las agendas, que son muchas y que no, por supuesto, no las domino todo, quiero decir, pero yo estoy enfocado en ver cómo podemos hacer para tener una reforma del Estado, de un Estado que nos permita que sea sostenible, con una fiscalidad más amable, ¿no? La provincia de Buenos Aires es muy agresiva en su fiscalidad, ha sido muy, muy agresiva con las familias y con las empresas de la provincia, y el gobierno tanto los gobiernos de Scioli, y ahí salteó a María Eugenia Vidal porque efectivamente fue en otro sentido, pero tanto el gobierno de Scioli como el gobierno de Kicillof han sido muy, muy, muy erosivos respecto de la capacidad de reinversión de las empresas, etcétera, tratando de resolver sus desaguisados administrativos con más presión fiscal y más presión fiscal. La administración Vidal-Lacunza, en el marco de las poquitas posibilidades que tuvieron, fueron para el otro lado, digamos, ¿no? Intentaron ordenar la fiscalidad, intentaron consolidar la deuda y sobre todo intentaron bajar impuestos, y bajaron un poquitito los impuestos, pero lo cierto es que hay que hacer si queremos de verdad bajar los impuestos, hay que hacer una profunda reforma del Estado, y hay que pensarlo con sentido estratégico, porque no puede ser que la provincia tenga todas las instituciones públicas, etcétera, concentradas en un lugar y desatendida al resto de la provincia. Justamente la provincia de Buenos Aires es la que mayor PBI produce anualmente, y un gran e histórico reclamo consuetudinario, deuda, todo lo que quiera decirle, es reforma del régimen de coparticipación. ¿Esto será contemplado, impulsado desde la gestión Abad, o creen que va por otro lado? Usted sabe que la ley de coparticipación es una ley convenio. Uh-huh. O sea, no la podemos, en principio, algunos aspectos de la modificación pueden ser bilaterales, o sea, si lo impulsa la provincia de Buenos Aires, lo tiene que pactar con la Nación. Por eso es ilegal lo que hizo Alberto Fernández respecto del punto de coparticipación de la capital, porque la Corte es clara en eso y exige la bilateralidad. O sea, la Nación no puede agarrar eso de una bolsa como si fuera propia. Esa es una bolsa que tiene 25 consorcistas, 23 provincias, la capital federal y la Nación, y cada uno no puede meter la mano arbitrariamente.
Solo 3 gobernadores objetaron la idea, pero vayamos a la pregunta. Bueno, y en el caso nuestro, si nosotros tenemos que cambiar, tenemos que es un acuerdo con la nación, o sea que no es una política autónoma que nosotros podemos decir ¿Pero mañana. ¿Impulsarían el debate? Es que ahí voy más allá. Yo creo que la Argentina tiene que rediscutir la coparticipación toda, no solo la provincia. No, ¿por qué? Porque hoy distribuimos con una serie de criterios y los criterios con los que distribuimos no son adecuados a este momento. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo sencillo para que se entienda. Vamos a suponer que le diéramos más plata a los distritos que más gastan en infraestructura. El resultado de esa forma de asignación sería que probablemente haya un shock de infraestructura en la provincia porque el incentivo fuera para ese lado. Vamos a suponer que le diéramos, no sé, más plata al que tenga más orden fiscal o al que ejerza menos presión. O sea, la forma en que se reparte la plata genera una serie de incentivos. La verdad es que hoy tenemos una forma de asignación de los recursos que es muy inadecuada en términos de nuestra realidad socioeconómica. Hay que impulsar una reforma no solo para la provincia de Buenos Aires. Ahora, un número para la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires pone, si fuera una bolsa de 100 bolitas, la provincia de Buenos Aires pone 38 bolitas y cuando llega el momento de retirar, retira 22. Entonces ahí hay un tema. Por supuesto que si todos pusieran lo mismo que sacaran, no sería necesario la coparticipación, no estoy planteando eso. Pero que hay que achicar la brecha entre lo que pone y lo que saca la provincia de Buenos Aires, no hay ninguna duda, ¿no? Ket Klaas, antes de despedirlo, un tema. Justo antes de que usted tomara contacto con nosotros, estábamos hablando de una situación que se dio en Floresta, particularmente por una superpoblación, más allá de la cuestión edilicia, ¿no?, que habrá que ver en qué situación está, ¿no? Y hoy estamos viendo que hay muchas familias que se están aglutinando para poder vivir porque no pueden tener su techo, no pueden alquilar particularmente, y porque realmente hoy el acceso a la vivienda también se torna bastante caótico. ¿Cuál cree que es la solución o cuál sería la posibilidad de algún modo para reactivar la oferta de viviendas también, teniendo en cuenta que muchos de los propietarios retiraron del escenario inmobiliario esta situación? ¿Cómo se reactiva esto? Bueno, hay varias según niveles de ingreso, por supuesto hay muchas cosas para hacer según niveles de ingreso, y saber decir que la política más efectiva que se ha aplicado en el mundo para facilitar el acceso a la vivienda es una política que no es de vivienda, sino que es una política financiera, que es el acceso al crédito hipotecario, ¿no? O sea que la Argentina, hasta que no normalice su macroeconomía, va a tener la principal herramienta de acceso a la vivienda conculcada, digamos. ¿No cree en la política de construcción de viviendas por parte del Estado? Ha sido menos eficaz. O sea, lo que quiero es, no si creo o no creo, en general cuando uno ve, digamos, los países que han resuelto el problema de la vivienda, lo que advierte que el 70 o el 80% del mercado se ha movilizado a través del crédito y una parte menor, pero por supuesto que es una herramienta poder hacer vivienda pública, no hay. Por eso dije, hay muchos instrumentos. El instrumento de la vivienda pública es eficaz también para ciertas circunstancias y voy a tratar de explicarlo. Cuando uno moviliza, vamos a suponer que la Argentina fuera un país normal y durante 10 años funciona el crédito hipotecario, etcétera, y resulta que tiene familias incluidas en el mercado laboral que no califican para el crédito hipotecario. Entonces uno puede complementar una política de crédito hipotecario. Algunos países en esos casos subsidian el crédito hipotecario, o sea, no se salen de la política, sino que hacen algún apalancamiento, y otros con la generación de vivienda pública, también vendida bajo hipoteca, bajo regímenes especiales, etcétera. Pero en general, en la Argentina, quiero decir, no hemos, en la Argentina desde el año 1972, que se creó el FONAVI, o sea, el FONAVI tiene 51 años, la Argentina ha hecho vivienda pública mala y cara, y no ha resuelto el problema de la vivienda por el lado de la vivienda pública, digamos, ¿no? Entonces tengo algunas prevenciones en ese sentido. Después existe, por supuesto, la relación entre las personas y la vivienda, como la relación entre las personas y el trabajo, tantas otras cosas, ha ido cambiando, y sobre todo en las familias más jóvenes y en los profesionales jóvenes, hay cada vez una preferencia a lo que se llama, perdón el tecnicismo, hábitat fluido, o sea, personas que no quieren ser dueños
necesariamente porque prefieren trabajar 2 o 3 años acá, ir a hacer un máster, volver, etcétera, etcétera, pero quieren tener una relación cierta y segura con su hábitat. Y ahí son gente que tiene preferencia por el mercado de alquiler, que en el caso de la ciudad de Buenos Aires en especial, pero el país en general está roto a partir de la ley, ¿no? Ujú. Y sí, se pueden hacer muchas cosas. Yo presenté un proyecto la semana pasada de alinear 3 pequeños incentivos fiscales, que es que el pequeño propietario, el que tiene hasta 3 inmuebles, no pierda su condición monotributista si ponen a alquiler los inmuebles, que se pueda detraer el valor de esos inmuebles de la base de bienes personales y que pague 15% de ganancia en vez de 35%. Esos 3 incentivos, que aparte estimularían el blanqueo de las operaciones, están orientados a aumentar la oferta, que es lo que a corto plazo beneficia al propietario, pero a mediano plazo beneficia al inquilino, evidentemente, ¿no? Ujú. Y qué es lo que hay que hacer. Pero estamos en un problema grave porque estamos probablemente en el desde hay que series estadísticas estamos en el momento de más alta brecha entre niveles de ingresos promedio y niveles de alquileres promedio, ¿no? Ujú. Esto por la caída de la oferta, pero también por la erosión de los ingresos por la vía de la inflación, que es un aspecto que muchas veces no se pone en consideración, y uno de los problemas es que estamos más pobres, ¿no? Que la inflación nos hace más pobres y por eso también tenemos esta dificultad. Diputado Fabio Quetlas, muchas gracias por este contacto y hasta otro momento. Ha sido un gusto, un abrazo.